Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar de los requisitos de inspección de el estándar DS1, quinta edición, volumen 3, de agosto de 2020, correspondiente a inspección de sarta de perforación. En esta oportunidad vamos a hablar de los requisitos de inspección por líquidos penetrantes especificados en el numeral 317, ¿cierto? Entonces en el alcance me dice: este procedimiento cubre la examinación de conexiones rotarias y en superficies adyacentes en equipos no magnéticos de VHA para fallas superficiales. Penetrante lavable con agua visible, removible con solvente o lavable con agua fluorescente, autorrevelado podría ser usado. ¿Listo? Aparatos de inspección. Me dice, el penetrante y el revelador debe ser del mismo fabricante. La etiqueta de los materiales de penetrante debe especificar que los materiales cumplen los requisitos de halógenos y sulfuros de ASTM E165. Básicamente, que cumpla MS 2644. Los reveladores en base a solvente, que digamos que hay una incongruencia, que son los no acuosos. Los acuosos pues no son en base a solvente, sino son en base a agua. Podrían ser usados para las técnicas visibles. ¿Listo? Y después me dice, la calidad de los materiales de penetrante y el procedimiento de inspección debe ser verificado probando una pieza de prueba fisurada. La pieza de prueba podría ser un comparador de líquido penetrante como el descrito en ASME sección 5 o una placa de aleación de aluminio de espesor 3/8 fisurada por enfriamiento brusco de 2024T3 aleación. ¿Listo? Entonces, quiere decir que siempre para hacer la inspección por líquidos penetrantes bajo DS1 vamos a requerir un bloque comparador o un bloque fisurado que me verifique el rendimiento del sistema. Después me dice, un medidor de luz calibrado es requerido para verificar la iluminación. Mirar los requisitos 221 de calibración. Equipo de radiación ultravioleta. Una fuente de radiación ultravioleta y un medidor de intensidad de radiación ultravioleta calibrado son requeridos. Mirar la sección 221 para los requisitos de calibración. La intensidad de radiación ultravioleta debe ser medida con un medidor de intensidad de radiación ultravioleta cada vez que la lámpara sea prendida, después de cada 8 horas de operación y al finalizar cada trabajo. La intensidad mínima debe ser mínimo 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado a 15 pulgadas de la fuente de radiación o a la distancia a ser usada para inspección, lo que sea mayor. ¿Listo? Entonces, ahí me da los requisitos de la lámpara de radiación ultravioleta. Después me dice, un espejo es requerido para la examinación de las raíces de las roscas de la caja y para el IE del pin. Y después me dice, una fuente de luz intensa es requerida para las técnicas visibles que sea capaz de producir una luz de intensidad de por lo menos 50 foot candle en la superficie de inspección. ¿Listo? Entonces ahí me está diciendo que debo usar una lámpara para hacer líquidos penetrantes visibles. Después, preparación. Todas las superficies a ser inspeccionadas, incluyendo la pieza de prueba, la que nos decía para el rendimiento del sistema, deberán ser limpiadas de tal manera que no hayan trazas de grasa, compuesto de rosca o de conexión, productos de corrosión o otros contaminantes que sean detectados limpiando con una toalla de papel seco sin usar. Entonces se pasa la toalla de papel seco y no debe verse contaminación en la toalla. Las superficies a ser limpiadas e inspeccionadas incluyen las áreas completas maquinadas, tanto de pin y caja, incluyendo el diámetro completo del pin, desde la punta del pin hasta el hombro del pin y un mínimo de 1 pulgada más allá de la última rosca en cajas que no tengan ranura de alivio y un mínimo de 1 pulgada más allá de la última marca en cajas con borback de ranura de alivio. La superficie interna en equipos con un pin DID de 2 pulgadas o menor están exceptuados de ser inspeccionados. Si cualquier sangrado de recibe imperfecciones notado, el área de inspección deberá ser relimpiada. ¿Listo? Entonces ahí me dice cuáles son las áreas que se van a inspeccionar. Después me dice, la limpieza debe ser realizada por uno de los siguientes métodos.
Digamos que agua caliente o corriente de agua caliente y detergente, sandblasting o algún tipo de materiales de impacto y el solvente del penetrante comercial. Después de la limpieza, la superficie de inspección debe ser secada a un grado en el cual una toalla de papel seca sea pasada en la superficie y no observa ninguna mezcla. ¿Listo? Entonces, se debe pasar la toalla y no debe haber absolutamente nada en la toalla. Si otro solvente diferente al del penetrante es usado, la superficie debe recibir una limpieza final con acetona o con el solvente adecuado. ¿Listo? Después dice, la misma limpieza y proceso o etapas de proceso debe ser realizada para la conexión y la pieza de prueba. La temperatura de la pieza de prueba debe estar dentro de 5 grados Fahrenheit de la temperatura de la parte a ser inspeccionada. Entonces, se deben usar los mismos parámetros para la pieza de prueba que para la conexión que se va a inspeccionar y ambas deben estar a una temperatura dentro de 5 grados Fahrenheit, que son aproximadamente a temperatura ambiente como 2 a 2.5 grados Celsius. Aplicación del penetrante. La pieza de prueba debe ser inspeccionada antes del componente bajo las mismas condiciones ambientales y con los mismos tiempos de penetración que el componente. Si hay fisuras en la pieza de prueba, si las fisuras en la pieza de prueba no son visibles, la inspección no debe ser realizada en el componente. La causa de la falla debe ser corregida y la pieza de prueba debe ser reprobada satisfactoriamente antes de proceder. ¿Listo? El penetrante debe ser aplicado sobre las áreas identificadas en el parágrafo 317.3a, o sea, el que vimos anteriormente. Un espejo debe ser usado para verificar el cubrimiento completo de las roscas de la caja. Y después dice, el penetrante no debe permitir que se seque. Penetrante adicional podría ser aplicado para prevenir el secado, pero la parte debe ser relimpiada si el penetrante se seca. Entonces no se debe permitir que el penetrante se seque. Después me dice, tiempo de penetración. La longitud del tiempo en que el penetrante permanece en la superficie de la tubería. Debe ser un mínimo de 10 minutos, y un máximo de 60 minutos, a menos que las recomendaciones del fabricante sean contrarias. Si este es el caso, las recomendaciones del fabricante deben ser usadas. Para temperaturas ambientales entre 40 grados y 50 grados Fahrenheit, el tiempo de penetración debe ser mínimo de 20 minutos. Entonces, esto es más o menos entre 4 a 10 grados Celsius. La prueba de penetrante no debe ser realizada si la temperatura ambiental o los componentes están a una temperatura menor de 40 grados y mayor a 125 grados Fahrenheit. Entonces, esto viene siendo también como entre 4 a 52 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, ahí me dan las recomendaciones de tiempo en el cual se debe dejar el penetrante en la pieza. Mínimos 10 minutos, máximo 60 minutos, pero si la temperatura está entre 40 grados Fahrenheit a 50 grados Fahrenheit, el tiempo mínimo debe ser 20 minutos. Después me habla de remoción de penetrante en exceso. Y aquí me divide en dos. Sistema lavable con agua. El penetrante en exceso debe ser removido con un spray de baja presión o un flujo, máximo a 40 psi. ¿Listo? La parte debe ser secada con aire seco o con aire, soplándola con aire o con toallas que no suelten mota. Si aire tibio es usado para secar la parte, el aire tibio o la superficie de la parte no debe exceder de 120 grados Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, si se mete en un horno de secado o algo así. Las boquillas de aire reguladas podrían ser usadas para secado, pero la presión del aire debe ser regulada a 25 psi o menos. Entonces aquí esto fue uno de los cambios de esta versión que ya permite hacer el secado del agua con aire a presión, pero la presión del aire no debe superar de 25 psi. Para penetrante fluorescente y prevenir el sobrelavado, una radiación ultravioleta debe ser usada y el rociado debe ser terminado inmediatamente de que el fondo ha sido removido. Es para prevenir el sobrelavado. Después me dicen, sistemas removibles con solvente de penetrante visible. La superficie de la parte debe ser primero limpiada con una toalla seca libre de motas. El solvente debe ser después rociado en una toalla similar y la toalla debe ser usada para remover la superficie de penetrante remanente. Este paso podría ser repetido.
Finalmente, la superficie de la parte debe ser limpiada con una toalla seca. Nota, el solvente no debe ser rociado o de otra forma aplicado directamente sobre la superficie de prueba. Entonces ahí ya me dice cómo es la remoción de penetrante removible con solvente. Una fuente de luz intensa capaz de producir una luz visible de por lo menos 50 foot candle en la superficie de inspección y un espejo debe ser usado para verificar la completa remoción del exceso de penetrante desde las roscas de la caja y el IE del pin. La remoción del penetrante en todas las superficies debe terminar inmediatamente después de que el penetrante es removido de estas superficies. ¿Listo? Entonces ahí me habla de cómo hacemos la remoción de penetrante en superficies internas. Aplicación de revelador. El revelador debe ser aplicado dentro de los 5 minutos después de completado el posenjuague, el secado de posenjuague. El método de aplicación del revelador debe suministrar un cubrimiento uniforme visual de una película delgada práctica sobre la superficie a ser examinada. ¿Listo? El tiempo de revelado debe ser la mitad del tiempo de penetración, pero no menos de 7 minutos y no más de 30 minutos. ¿Listo? Después dice, criterio de aceptación y examinación. La examinación inicial para detectar imperfecciones grandes y contaminación en la superficie debe ser hecha dentro de 1 minuto después de la aplicación del revelador. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a aplicar el revelador y me voy a ir hasta que el tiempo de revelador se haya cumplido. Yo aplico el revelador y me quedo mirando a ver qué indicaciones pueden ir apareciendo. Después me dice, una fuente de radiación ultravioleta debe ser usada durante la inspección de penetrante fluorescente. La examinación final debe ser hecha después de el tiempo de revelado completo. Entonces ahí sí ya la examinación final la hago cuando ya ha terminado el tiempo de revelado. Para penetrante visible, los niveles de iluminación en la superficie de inspección deben ser de 50 foot candle. Los requisitos de agudeza visual deben ser de acuerdo a 222 y los niveles de intensidad de luz en la superficie de inspección deben ser verificados al comienzo de cada inspección, cuando los dispositivos de luz cambien de posición o intensidad, cuando haya un cambio de posición relativo de la superficie inspeccionada con respecto a la fuente de luz, cuando sea requerido por el cliente o su representante designado, después de completado el trabajo de inspección. Estos requisitos no aplican a condiciones de luz directa solar. Si ajustes son requeridos para el nivel de intensidad de luz en la superficie de inspección, todos los componentes inspeccionados desde la última verificación de intensidad de luz deben ser reinspeccionados. ¿Listo? Después dice, para penetrante fluorescente, la intensidad de la luz ambiente medida en la superficie de inspección durante la inspección por líquidos penetrantes fluorescentes no debe exceder de 2 foot candle. Todas las áreas de interés deben ser examinadas por fisuras o indicaciones similares a fisuras. Las roscas de los últimos hilos enganchados de los pines del pin y la caja deberían recibir atención particular. Un espejo debe ser usado para inspeccionar las superficies de la caja. Y después me dice fisuras. Cualquier fisura es causal de rechazo. Las conexiones rotarias o la reparación de conexiones rotarias con fisuras debe ser realizada de acuerdo a 331. Indicaciones. Las partes con indicaciones cuestionables deben ser relimpiadas y reinspeccionadas. Una indicación repetida debe ser causal de rechazo. El pulimiento de indicaciones está prohibido. Después de cada inspección, los productos de penetrante y revelador deben ser removidos con agua o solvente. Con penetrante fluorescente, la radiación ultravioleta debe ser usada para verificar la remoción completa, sobre todo el penetrante.